Buenas tardes, bienvenidos a ambos disertantes. Vamos a realizar una conversación. Qué palabra tan bella esta, ¿no? Conversación. Y en este caso pública con todos ustedes para que podamos debatir algo que no sucede habitualmente, que es pensar en la Argentina del futuro. Pensar a mediano y largo plazo. Siempre estamos resolviendo cuestiones que son inmediatas y en este sentido aquí nos vamos a dispensar un tiempo para pensar en lo que queremos, en cómo nos vemos y en aquello que podemos construir desde este lugar con provincias tan fuertes como las que están representadas aquí. Así que vamos a ver quién se decide a empezar, pero la primera pregunta es en conjunto. ¿Cómo visualizan ustedes la Argentina de 2050? Que aunque parezca que falta mucho, quizás está más cerquita de lo que pensamos. Ahora se van a pelear, no lo puedo creer. Bueno, en esto tengo que tomar decisiones, así que permiso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación desde la Universidad Católica. Siempre es bueno estar en Santa Fe. Yo creo que lo importante para plantearnos la Argentina 2050 es primero alcanzar a tener un país normal, un país donde se respete la independencia de poderes, se respete la división de poderes, un país donde no se espía a nadie, donde no se persiga a nadie, un país donde se fomente la pluralidad de pensamiento, donde se respete la libertad de prensa y los gobiernos no le echen la culpa de su fracaso a los periodistas. Un país, en definitiva, que no viva discutiendo tanto lo tiene que hacer el privado, tanto lo tiene que hacer el Estado. Discusión que únicamente uno la ve exacerbada aquí en Argentina. Yo siempre digo lo que decía un canciller alemán de la posguerra. Tiene que haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Ese es el equilibrio que tienen todas las sociedades. Un país normal es el que no va o estatizando todo o privatizando todo o comenzando de vuelta cada vez que aparece un nuevo presidente. Un país normal también es aquel que hace las obras públicas y no discute si se tienen que hacer obras públicas o no. En el mundo, todos los sistemas de obras públicas, habiendo siendo utilizado por los diversos países, y me refiero a Canadá, Chile, el propio Reino Unido, la iniciativa público-privada nunca, lo privado pasó del 20% de la obra pública que ha hecho un país. Y en Argentina parece que se discuten esas cosas, como tampoco un país normal es el que le pone y castiga con impuestos a la producción. Lo digo aquí en Santa Fe, que es una región de producción agropecuaria. Ni Uruguay, ni Paraguay, ni Brasil, ni Chile, ni Bolivia tienen un impuesto a la producción como son las retenciones a la exportación agropecuaria y al complejo agroalimentario. Eso es atentar contra la producción. Por eso no extraña que después de más de 20 años de este mal impuesto nos hayan ganado en productividad agrícola otros países que también son fuertes en eso. La productividad por hectárea ha aumentado más en los otros países que en la Argentina, pese al esfuerzo que hacen nuestros chacareros permanentemente. Un país normal, en definitiva, es aquel que ve el futuro de manera integrada a los tres sectores básicos que han permitido el progreso de los pueblos, que es el sector privado por un lado, el Estado por otro y el complejo académico-científico por otro. Los tres sectores juntos son los que van delineando y moldeando el rumbo para que el país pueda progresar. Como también un país normal no es aquel en el cual los responsables de la economía se enamoran de los instrumentos, que es uno de los para quienes tuvimos la suerte de trabajar fuera de Argentina, digamos, la suerte, me tocó irme porque me perseguía la dictadura genocida y trabajé en una empresa multinacional industrial fuera de Argentina, en Brasil. Y la verdad que yo no he visto
otro país donde los economistas se enamoren de los instrumentos y lo mantengan hasta estrellarse. Porque en economía uno puede obtener tasa de interés alta un tiempo porque se le ha disparado la inflación, lo que no puede tenerle todo el tiempo la tasa de interés alta porque eso significa recesión permanente. Puede tener tasa de interés negativa para salir de un ciclo de caída de la economía, no la puede tener permanentemente porque eso significa inflación a largo plazo. Puede tener déficit fiscal alguna vez, lo que no puede es tenerlo siempre, como lo ha tenido Argentina en los últimos años, porque ese es el hilo conductor de la inflación y la decadencia. Puede también atar su moneda a otra moneda durante un periodo de tiempo en la medida que la productividad sea la misma, lo que no puede atarla todo el tiempo. Lo que determina el progreso de los pueblos y los países son las ganancias en productividad. Las ganancias en productividad son aquellas que permiten en los diversos momentos, con diversos instrumentos de política económica, salir de una crisis o profundizar el crecimiento. Enamorarse de lo instrumental es un riesgo que Argentina ha corrido permanentemente en todos estos últimos años y que corre el riesgo de repetir esos errores. Porque lo que son provisorios son los instrumentos. Lo permanente es la ganancia de productividad. Dos economías desarrolladas como Estados Unidos o la propia Alemania son un ejemplo de esto, que me parece importante también que se haga carne en la dirigencia argentina, porque si no nos lleva a error. Un país normal, en definitiva, es aquel donde el que estudia pasa de grado y el que no estudia no se aprueban automáticamente los chicos, donde el que delinque va preso y se acabó. Un país normal es aquel que en definitiva es capaz de coordinar las fuerzas creativas que tiene una sociedad, y vaya si la sociedad argentina la tiene, y impulsarlas para adelante. Aquel donde el sector privado invierte y genera empleo y el Estado pone las reglas de juego para que el sector privado pueda crecer, pueda generar empleo, tiene equilibrio fiscal el Estado y invierte y hace junto a el sector privado y al complejo académico científico las apuestas que son necesarias en aquellos rubros donde tenemos ventajas para ir hacia adelante. Y Argentina tiene varios rubros en varios lugares del país, diría en toda la Argentina, es potencialmente posible el progreso, pero tenemos varios rubros donde tenemos ventajas claras. Y los vientos soplan a favor de Argentina en estos últimos tiempos. Bien. Depende si somos capaces de aprovecharlo o no. Esto para empezar. Sí. Un país normal, de sentido común. A partir de ahí nos sentamos y planificamos el futuro de los próximos 30 años. Bien. Están planteadas los ejes de la charla de hoy. Desarrollo económico, modelo productivo. Y uno se pregunta, ¿no, Facundo? En este sentido se habla mucho de federalismo. A veces no sentimos que se dé de esta manera. Entonces, pensando en este país del 2050, en este desarrollo económico, en este modelo productivo que queremos ver, donde la ciencia también juega un rol elemental, ¿qué podría aportar desde esta mirada justamente para poder unir a la charla, ¿no? Bueno, primero que se escucha bien atrás. Primero que adhiero a lo que dijo el gobernador Schiaretti, lo llamo gobernador como en Estados Unidos que se llama a los gobernadores y a los presidentes siempre gobernadores. Además para mí siempre fue Córdoba sinónimo de Juan, así que coincido con lo que dijo. La pregunta inicial tuya, que me pareció muy interesante, es cómo vemos la Argentina en 2050. Y a mí me gusta el cine, y hay una película que quizás los más grandes la vieron, los más jóvenes que están atrás quizás no la vieron, pero se llama Lawrence de Arabia. No sé si se recuerdan, Lawrence de Arabia. Lawrence era un inquieto inglés que estaba en el mundo árabe y
y llevaba a pelear a muchos árabes a caballo, y en un momento se cae. Imagínense en desierto, muchos caballos con guerreros, y uno se cae, y Lawrence lo va a buscar, vuelve en la tormenta de arena a buscar al guerrero, y los otros árabes le dicen, no, ya lo perdimos, no sé el nombre. Y Lawrence de Arabia le dice, no, el destino no está escrito, depende de nosotros. O sea, ¿cómo veo la Argentina en el 2050? Depende de nosotros. ¿Cómo viene la Argentina? Mal, no le voy a contar a ustedes, pero viene involucionando. Es uno de los pocos países del mundo que sin guerra civil o una guerra involuciona. Le voy a dar números. Yo en el 74, 75 tenía 6 años. La pobreza era el 5%, hoy es más de la mitad. Hace décadas Argentina tenía el mejor sistema educativo de América Latina. Somos el único país hispanoparlante que tiene 3 premios Nobel de Ciencia. Hoy miramos con envidia a los países vecinos en términos de educación. Estamos por debajo de la tabla. Involucionamos en lo social, en educación. Tengo 55 años, más de 20 lo viví en recesión económica. O sea, si seguimos así, vamos a seguir involucionando. Si hacemos más encuentros como este, por eso felicito a los organizadores, a la agencia, a las universidades que están acá. Si dialogamos entre todos y discutimos cómo podemos encarar el desarrollo, Argentina tiene una posibilidad. Si nosotros crecemos como lo hizo Chile por las próximas décadas, en el 2040 vamos a tener 10% de pobres. Si crecemos como lo hicimos desde la democracia hasta acá, sacando las crisis, un promedio de 1% anual, vamos a tener bastantes pobres. Y si crecemos como el resto de América Latina, como Colombia, como Uruguay, 3%, vamos a tener, obviamente, vamos a hacer un poco mejor, pero no como nos gustaría. ¿Y cómo tenemos que crecer? Produciendo más. Y para eso tenemos que sacarnos 2 mentiras. Después creo que en la charla vamos a discutir quizás cómo podríamos desarrollarnos. Pero no quiero extenderme en la pregunta, porque veo que nuestra periodista te marca el tiempo. Pero discutir cómo desarrollarnos. Porque estamos permanentemente involucrados en la coyuntura. Y la verdad que lo primero que tengo que hacer es discutir un proyecto de país. A veces me dicen a mí, che, no hay un proyecto de educación en la Argentina, un plan de educación. Tampoco hay un plan de seguridad. Tampoco hay un plan de desarrollo, porque no hay un plan de país, no hay un plan estratégico de país. Si uno no tiene un plan estratégico de país, no va a tener un plan estratégico en cada área. Argentina está en una encrucijada. Yo creo que es la última etapa que tiene la Argentina para encarar la idea de ser un país desarrollado, porque todavía tenemos una clase media intelectual, que es pobre en términos económicos, y la clase media argentina en gran parte está desapareciendo. Pero todavía tenemos, gracias a la educación pública, una clase media intelectual, que es pobre económicamente. Es una clase media pobre económicamente, en términos inclusive comparados con Latinoamérica, pero intelectualmente es una clase media. Y podemos, a partir de eso, repensar cómo desarrollarnos. Si no, creo que va a aumentar todavía más la pobreza, se va a hacer más grande la pobreza estructural, y ya vamos a un destino más lamentablemente hay en muchos países de Centroamérica, donde el 20-30% vive más o menos bien y el 70% vive mal. Así que creo que estamos en la última etapa que esta clase media intelectual nos puede permitir pensar y hacer un desarrollo. Corto acá porque seguramente después vamos a expandirnos en cómo podríamos encarar el desarrollo. Gracias, Facundo. Lo pueden aplaudir también, porque aplaudieron a Juan. No dije nada emocionante como Juan. Bueno, yo escuchaba atentamente cada una de las ponencias y recordaba cuando hacía un repaso de la historia, ¿no? Cuando
alguien hace algo, viene otro gobierno y desarma eso y lo plantea de otra manera, y así vamos cambiando la receta permanentemente sin llegar quizás a poder poner en práctica un desarrollo o un modelo a largo plazo. Y en virtud de esto me pregunto, ¿cuál es el desafío y la oportunidad que tiene Argentina? Porque por ahí cuando vemos la situación y hacemos una radiografía de los datos actuales, algunos tienden como a decepcionarse, pero Argentina tiene un gran potencial, que es su gente y todo su desarrollo. En este sentido, ¿cuál sería el desafío y la oportunidad que tiene la Argentina? Bueno, primero adhiero a lo que dijo Facundo recién y le agrego una cosa. En el 2006 Argentina tenía 27% de pobres. Chile tenía también alrededor de 27% de pobres. Uruguay tenía 25% de pobres. Ahora nosotros estamos con 53% de pobres, Chile tiene menos de 10% de pobres y Uruguay 10% de pobres. O sea, en ningún lado está escrito de que el destino ya va a ser predeterminado. Depende de lo que hagamos nosotros. Y me parece que eso es clave. Está claro que la mayor responsabilidad de este aumento de la pobreza es del kirchnerismo que gobernó 16 de los últimos 20 años en Argentina. Pero no está escrito de que eso deba continuar. A mí me parece que es claro y necesario que la Argentina potencie las actividades que nos van a permitir acabar con uno de los dos ejes o uno de los dos problemas que hemos tenido a lo largo de la historia, que es la falta de dólares. Lo que los economistas llaman el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pago. Y hay en el mundo una corriente favorable a la Argentina. O sea, nosotros tenemos el complejo agroalimentario en el cual somos una potencia si tiene las reglas de juego adecuadas y se lo impulsa como corresponde. Tenemos también la economía del conocimiento. Bien señalaba Facundo que todavía hay una capacidad intelectual en nuestra gente. Y por eso es que Argentina se ha desarrollado en economía del conocimiento y es uno de los factores que nos puede traer divisas y también puede aportar muchísimo al desarrollo. Lo que precisa son incentivos para que vaya adelante. Se sancionó una ley en el 2016 y 2017 por unanimidad para promover la economía del conocimiento. Llegó el gobierno kirchnerista de Fernández Massa y Cristina, la tumbó a la ley, tuvimos 2 años sin la ley y volvimos para atrás. Y hoy estamos con la ley que no se aplica como para dimensionar cómo eso de ir y venir nos perjudica, ¿no? Me parece que también es un momento, por un periodo de tiempo que bastante razonable, que vamos a tener potencialidades en el gas y en el petróleo, por mencionar otros dos sectores, porque tenemos el segundo mayor reservorio de gas no convencional y petróleo no convencional. Me parece que otro sector es el de la minería. A lo largo de la cordillera de los Andes, Chile fue capaz de desarrollar la minería. En Argentina no hubo tal condición. Me parece que es otro sector que se puede desarrollar y yo le agrego también el sector de la pesca. El sector de la pesca que Argentina no explota ese litoral marítimo que tiene, sino que parece que se explota de la milla 200 para allá los otros países y no nosotros. Y creo que tenemos una gran posibilidad también en el complejo industrial argentino. Argentina, en el marco de la cantidad de habitantes que tenemos y de las capacidades que tiene desarrollado nuestro país, no es para hacer la gran serie industrial masiva, pero sí Argentina tiene todas las condiciones para ser un productor industrial de los segmentos más exigentes de la industria, porque nos va a dar la economía de escala y nos da la capacidad que es lo que tenemos los argentinos. Por eso soy un convencido de que se abre otra oportunidad histórica para que Argentina pueda dejar atrás la decadencia. Creo que se abre una oportunidad histórica para que podamos resolver viejos problemas y podamos encarar lo nuevo. Pero reitero algo que dije en mi primera intervención.
se necesita, para planificar hacia dónde vamos, se necesita de la acción conjunta del Estado, los empresarios y productores y el complejo científico y académico. Los países que progresaron son los que han actuado de esa manera. Y en Argentina, lamentablemente, durante mucho tiempo, por ahí el Estado lo considera un adversario del sector privado, por ahí no se le da la importancia que tiene el sector académico, por ahí no hay coordinación entre ellos y la verdad que terminamos en discusiones que no tienen sentido. Argentina llegó donde llegó y tiene la capacidad y el talento humano para desarrollar la economía del conocimiento, la nueva tecnología y la inteligencia artificial, porque ha tenido en este último siglo y medio la educación pública y gratuita, y porque ha tenido la capacidad de tener universidades públicas que junto a las universidades privadas son la base que cultiva el talento argentino. Me parece que por allí va, y esto es lo que tenemos que hacer. Gracias, Juan. Bueno, Schiaretti mencionó recién la importancia de las políticas desde el Estado, ¿no? Y en este sentido hay en estos momentos una discusión sobre el rol que debe tener el Estado básicamente para impulsar la economía argentina como modelo frente al mundo. ¿Qué es lo que debería cambiar en función de esto para que se pueda incentivar justamente esta potencialidad que tiene el país y hacerla crecer como todos anhelamos? Bueno, voy a dividir la respuesta en algunas partes. La primera, la matriz productiva argentina del 2050 ya está medio determinada. Porque la matriz productiva de los países son procesos lentos, como no le voy a explicar a ustedes ni a Juan. Y en las próximas décadas, que como decís vos en el inicio, que son inminentes, pasa ya está más o menos determinada. Nosotros tenemos una gran ventaja en el agro, en la bioeconomía. Como decía Juan, y coincido, y después podemos ampliar, la economía del conocimiento en la Argentina es un polo que va a determinar la matriz productiva en los próximos años. También tenemos fortalezas en la industria pesada, en la siderurgia, etcétera. Y tenemos, obviamente, vaca muerta, la minería, la pesca. Yo creo que es por ahí, no vamos a tener grandes sorpresas. Donde la matriz productiva argentina va a crecer en base a lo que estamos viendo ahora. Segundo punto, como médico voy a hablar ahora. Un segundo. Para pensar el futuro tenemos que hacer un buen diagnóstico, no tenemos que mentirnos. Si yo tengo insulina alta o colesterol alto, tengo que reconocerlo. Si estoy con sobrepeso, tengo que reconocerlo. Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de que hay dos mentiras con las que crecimos todos. Que somos un país en vías de desarrollo. No sé si ustedes escucharon alguna vez eso. Eso es mentira. Como expliqué antes, somos un país en vías de desarrollo. Somos un país que involuciona. La segunda mentira, que somos un país ricos en recursos naturales. No sé si escucharon que somos un país rico en recursos naturales. Per cápita, somos el país 40 y pico. Y además, aunque los recursos naturales, aunque seamos el primer país en recursos naturales, cosa que no somos el país per cápita 40 y pico. Australia, por ejemplo, tiene menos habitantes que nosotros y tiene la extensión de Brasil, donde vivió Juan. O sea, ahí hay recursos naturales y per cápita tiene mucho más. Australia tiene 4 veces más recursos naturales que nosotros. Pero aunque los recursos naturales tuvieran, y se lo digo a los jóvenes que están atrás para que no sigan con esta mentira, aunque los recursos naturales de Argentina sean extraordinarios, cosa que no somos, y seamos el primer país con recursos naturales, hoy la economía no son los recursos naturales. Hay 3 países de África que exportan el 70% del cacao del mundo y no tienen ningún impacto en la industria económica del chocolate. Suiza no tiene cacao como esos países, ni Bélgica, pero tiene gente educada, tiene leyes que se cumplen. Acá en la Argentina las leyes son sugerencias, tiene instituciones fuertes.
Las instituciones diferencian a la República Dominicana, que no es un paraíso, pero está mejor que Haití y es la misma isla. De un lado hay más instituciones y del otro lado hay menos. O Nicaragua con Costa Rica, están al lado. O Uruguay de Argentina, las instituciones son fuertes. Acá no tenemos instituciones fuertes. No tenemos política de Estado. Bélgica, Holanda tienen laboratorios, tienen comercio internacional, tienen estrategia del país. Lo mismo pasa con el caucho. El 70% del caucho proviene de 2 países del sudeste asiático y no tiene ningún impacto en la industria de las gomas, etc. O sea, tenemos que sacarnos de la cabeza que los recursos naturales lo van a salvar. Obviamente que es bueno tener recursos naturales, tenemos recursos naturales, pero no nos vamos a desarrollar exportando granos de maíz. Argentina hasta hace unos años era el principal exportador de maíz. Y decíamos, exportamos más maíz que Brasil o que a Estados Unidos. Sí, porque exportábamos el grano. A Brasil o a Estados Unidos no le interesaba exportar el grano, le importaba exportar valor agregado de ese grano de maíz. Entonces, vaca muerta, ¿va a venir bien? Sí, viene bien y va a venir bien, pero no nos vamos a competir en Qatar, no nos vamos a mentir otra vez. No vamos a hacer Qatar, tenemos que agregar valor. Y acá la última parte de la respuesta, que es cómo podríamos desarrollarnos. Concretamente, bueno, primero viendo qué hicieron otros países. No existe el país que quiere el presidente actual sin Estado. Coincido con lo que decía Juan citando al estadista alemán, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. No hay un país que tenga las ideas del presidente actual donde no hay Estado. Estados Unidos tiene un gran Estado. Yo viví en Estados Unidos, viví en Inglaterra. El servicio de salud donde trabajé yo en Inglaterra es estatal. El servicio de salud pública de los hospitales son todos. En Estados Unidos el principal sector que da trabajo es el gobierno a través de las fuerzas militares. El Estado en americano es enorme. Ahora, el problema no es el Estado, es generar productividad, generar valor agregado, generar dólares. El problema argentino es cómo generamos dólares. Bueno, entonces vamos a lo concreto de cómo podríamos desarrollarlo. Nosotros, en mi opinión, esta es un poco mi opinión, pero puede ser debatida, obviamente, no podríamos nunca ser la verdad, me gustaría ser Brad Pitt, pero no soy Brad Pitt. Es más, me mostraron fotos cuando venía hace unos años acá y estoy más viejo, más pelado. O sea, no soy Brad Pitt. Ahora, me gustaría ser Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, sí, pero no podemos ser, porque nosotros cuando hace 100 y pico años exportábamos cuero y la clase alta hacía castillos en Buenos Aires, la gente, los países que en ese momento estaban con guerras o empobrecidos, que nos compraban la carne y el cuero, invertían en tecnología. Ya hace 100 años Inglaterra, que nos compraba la carne, o 150 años, se daban cuenta que el conocimiento era el futuro, la tecnología, la innovación. Argentina nunca estuvo en la frontera de la ciencia, de la innovación. Tenemos excepciones, como dijo, premio Nobel, pero nunca estuvimos en la frontera del conocimiento. Entonces los países como Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos nos llevan mucha ventaja. Más de 150 años de ya darse cuenta. Les cuento una anécdota de cuando yo estudié en Inglaterra, en Cambridge. Yo vi un jardín lindo una vez y mi tutor me decía, mirá este jardín, que yo digo, qué lindo, está en el césped. Sí. ¿Y cómo hace? Porque parecía una mesa de billar. Y lo regamos. Y yo, sí, pero en mi pueblo lo regamos y no está tan verde. Y nosotros lo regamos hace 1000 años. O sea, hay países que ya hace 150 años que saben que la innovación, la tecnología, la ciencia es la economía. Y nosotros le vendíamos cuero, teníamos plata, pero en vez de invertir en ciencia y tecnología, invertíamos la clase alta dominante, la élite, en castillo. 20% vivía bien, 80% pobre. Por eso llegó el radicalismo, por eso llegó el peronismo, que con todos sus defectos crearon una clase media en la Argentina. Ahora queremos volver a 1880, una cosa insólita, donde el 20% vivía bien y el 80% vivía mal. Entonces no podíamos ser los países centrales. Tampoco podríamos desarrollarnos como lo hizo Israel. Israel era un país que exportaba naranjas y limones en guerra como ahora, hace décadas, sin recursos naturales, pero invirtió en educación, en ciencia y tecnología, se benefició con la caída del muro. Entonces muchos cerebros rusos
y del este europeo fueron ahí matemáticos, físicos e invirtieron. Hoy 4% del PBI es invertido en I+D, en investigación y ciencia y tecnología. 4%. En Argentina, 0,3%. O sea, y aparte Israel fue un enclave geopolítico americano ahí. No podríamos ser Israel, porque que pasó de exportar naranjas a tener una tecnología sofisticada. Lo mismo con Corea del Sur. Corea del Sur hace 40 y pico de años era una villa miseria. O sea, ven fotos de Corea. Yo les recomiendo una charla TED del expresidente del Banco Mundial que era coreano o americano, y él pone una foto de los barrios populares, están todos muy pobres y sin educación, eran todos, la mayoría eran analfabetos, hace 50 años. ¿Qué hizo Corea? Empezó a invertir en nutrición, porque sin nutrición no se puede aprender, en educación, en ciencia y tecnología, también 4% del PBI en I+D, en investigación y desarrollo. 4%, pero también fue un enclave geopolítico americano abajo de China. O sea, nosotros no podríamos desarrollarnos como Corea. Tampoco podríamos ser Australia. Como dije antes, Australia tiene 4 veces más recursos naturales per cápita que nosotros. Hay un libro que dice, ¿por qué no fuimos a Australia? No podríamos haber sido nunca Australia. Y en el 70, cuando yo tenía 1 año, Australia ya tenía mucho más investigadores que nosotros. Nosotros tenemos muy pocos investigadores por millón de habitantes y están recortando la ciencia todavía. Y el presidente argentino actual, que habla todo el día de economía, no entiende que la economía del siglo XXI es el conocimiento, el valor agregado, la investigación, la ciencia y la tecnología. Es insólito. La economía del siglo XXI es la educación, la ciencia y la tecnología. Los países desarrollados hoy, aún los que nombré, compiten entre ellos por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. Y los países que quieren desarrollarse también invierten en educación, en ciencia y tecnología. Eso es la economía moderna, la discusión educativa, científica y tecnológica. ¿Qué podríamos ser? Porque no podríamos ser ni los países más ricos, Alemania, Estados Unidos, aunque yo quisiera ser, pero no podríamos, Inglaterra, pues ya hace 150 años pensaban en cómo la tecnología y la ciencia y el conocimiento es la economía. Ni Australia, ni Corea, ni Israel, pero sí podríamos desarrollarnos tomando como modelo, inspirando, no hay que ser Argentina, pero inspirando en 2 modelos diferentes también, pero uno es Canadá y otro es Finlandia. Podríamos, en mi opinión, después de revisar el tema con muchos expertos de Fundación Fundar, como Daniel Stenger, etcétera, yo creo que estamos más cerca de poder ser Finlandia. Finlandia era un país agropecuario, donde la mitad de la economía tiene que ver con las materias primas, y con esto voy cerrando. Mitad de la economía tiene que ver con las materias primas que nosotros tenemos vaca muerta, tenemos la minería, tenemos el agro, tenemos la pesca, etcétera, pero agregándole valor. Es lo que hizo Noruega. Noruega tiene petróleo y Nigeria tiene petróleo. ¿Nigeria qué hizo? Y algo parecido a lo del RICI, que yo voté en contra del RICI, porque se llevan afuera la plata sin invertir en las pymes locales, en el agregado de valor para sacar la materia prima y para vender la materia prima. Noruega, ¿qué hizo? Tiene petróleo, pero hizo un ecosistema de tecnología, de valor agregado para extraer la materia prima, que ahora lo exporta a otros países, y le agrega valor a la materia prima. Son diferentes, los dos tienen petróleo, pero uno tiene más inversión en valor agregado para extraer la materia prima y para vender la materia prima, no el maíz. Y hay una parte de la economía canadiense que no tiene que ver con la materia prima. Tiene la industria aeroespacial, las ciencias de la salud, el conocimiento. Bueno, Argentina podría inspirarse en Finlandia, que el ejemplo de Finlandia de lo no agroindustrial sería Nokia, que es un ejemplo conocido de Finlandia. Yo creo que nosotros podríamos tener una visión de desarrollo basado en las materias primas, pero no solo vender materias primas como las sacamos. Es la diferencia con Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene menos territorio que nosotros, muy chiquitito el país. Sin embargo, en vez de exportar leche, exporta quesos. En vez de exportar... nosotros exportamos lo que cubre a la soja, el pellet, no sé cómo, el pellet.
y ellos exportan cerdo. La tonelada de pellets sale $300 y la tonelada de cerdo sale $1.000. Entonces, aún con territorio más chico, si agregamos valor a la materia prima, podríamos encarar el desarrollo. Y también Argentina tiene muchos sectores, la industria de la salud, la ciencia de la salud, la industria farmacéutica argentina, la bioeconomía, la industria del conocimiento. Así que creo que el modelo que deberíamos pensar es una combinación entre Finlandia y Canadá, pero con las propiedades nuestras. Pero si no pensamos esto, nunca nos vamos a desarrollar. Y la verdad que la discusión pública, por eso felicito a los organizadores de convocar a gente con tanta experiencia en la administración y gente con ideas nuevas para que estamos en la cosa pública, para empezar a discutir cómo desarrollarnos, porque si uno no ve las redes sociales, ve los canales de televisión o escucha a la dirigencia argentina, la verdad que tiene que ir a un psiquiatra porque se deprime. Entonces, ¿cuál podría ser el propósito como lo fue la democracia en los 80? El desarrollo. Y es posible, pero tenemos que empezar a discutir cómo Argentina en las próximas décadas puede encaminarse al desarrollo. Ejemplo, Canadá, Finlandia, a la Argentina. Muchas gracias. Bueno, hay una cuestión que es muy importante y que tiene que ver con esto. Cuando alguien quiere hacer algo, ya sea que estamos en casa, en un lugar público, en la propia universidad, se necesita el recurso. Hoy por hoy lo que se dice es que no hay plata y que no está el recurso. Pensando en esto a futuro, ¿Argentina tiene posibilidades de generar su recurso? Pero por supuesto. Y le agrego lo que comentaba recién Facundo. ¿Saben cuánto invierte Brasil en ciencia y tecnología? El 1,12% del PBI. O sea, no hace falta mirar los países que siempre dice el presidente actual que son aliados como Israel o Estados Unidos que están arriba del 4% del PBI. Miremos Brasil, 1,12% del PBI en ciencia y tecnología. Y he visto con sorpresa de que en el proyecto de ley de presupuesto 2025 se deroga la ley que decía que Argentina tenía que llegar al 1% de inversión en ciencia y tecnología. Y la verdad que eso es una gran involución. Y el tema de los recursos, Argentina tiene, yo diría, un hilo conductor en la crisis que es el eterno déficit fiscal, que tampoco es necesario resolverlo a los hachazos, porque si no, no es sostenible en el tiempo, no se va a sostener más allá de lo que cada uno de nosotros piense. Si ustedes realizan el equilibrio fiscal a los hachazos más temprano o más tarde, si no es sustentable en el tiempo, por algún lado va a estallar. Y estamos teniendo ejemplos en estos últimos 2 meses de lo que pasa en Argentina por sublimar el equilibrio fiscal, cueste lo que cueste, y sin mirar cuáles deben ser las prioridades y cómo hacerlo para que el conjunto de la sociedad sufra lo menos posible. Eso Argentina lo tiene que conseguir y mantener. Y lo otro, lo que decía recién, el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pago, que fue otro de los grandes problemas de Argentina, que es la falta de dólar. Tenemos las condiciones de tener equilibrio fiscal sin hacer una masacre, no tengan duda, porque yo no veo que nadie hable de la evasión fiscal en Argentina. ¿Y saben cuánto es la evasión fiscal? Son 4 puntos del producto. Somos el país que tiene una evasión fiscal de las mayores de América Latina. La evasión fiscal de Argentina es superior a la media de América Latina. Y no veo que se hable de eso. Lo mismo que cuando hablamos de las empresas públicas. La verdad que es secundaria la discusión si es público o privado. La empresa no puede tener déficit. Yo vengo de una provincia donde la empresa provincial de energía es pública, da utilidad y paga impuestos a las ganancias. El Banco Provincia es público, da utilidad y paga impuestos a las ganancias. Pues nos encargamos de que sea así, de que funcione. Y esto es lo que precisamos en Argentina, porque era 1,5 puntos del producto, el déficit de las empresas del Estado. Después una superposición de funciones entre nación, provincia y municipio, que son otro punto del producto. O sea, tocando donde hay que tocar, indudablemente que podemos conseguir el equilibrio fiscal. Dólares, lo señalaba muy bien Facundo, nosotros con las oportunidades que se nos abren para diversos segmentos de la economía, podemos tener los dólares suficientes para no tener crisis
en el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pago. Porque en definitiva el cepo es eso, es la crisis del saldo de la cuenta corriente de la balanza de pago que hace de que Argentina sea el único país que tiene cepo también en Sudamérica. Y yo les pido a todos que nos comparemos con nuestros vecinos. Por eso cuando yo hablo de la normalidad y del sentido común, me comparo con Brasil, con Uruguay, con Paraguay. Esta discusión de cuánto tiene que ser el peso del Estado. ¿Saben cuánto es el peso del Estado en Estados Unidos sobre la economía, digamos, tamaño del Estado en relación al PBI? En Estados Unidos el 38%. En Brasil es el 46%. Y era hasta la asunción del presidente Bolsonaro del 41%. ¿Saben quién lo llevó al 46%? Bolsonaro. Porque pese a lo que diga, no es menos ideologista de lo que se es en Argentina. Esta es la realidad. Argentina ahora con este ajuste estamos en el orden del 34%. Y tengamos en claro una cosa, si no hay un peso razonable del Estado sobre el volumen de la economía, no hay posibilidad de tener clase media en un país. El tema es que lo que no podemos es tener, como pasa en Argentina, un Estado que es grande, bobo, ineficiente, que es una agencia de colocaciones de la facción política que gobierna. Por ejemplo, que alguien me explique por qué la gente de la Cámpora creó 53 delegaciones del ANSES el último año, el año 23. ¿Por qué tenemos en aerolínea 175 empleados por cada avión, cuando la compañía que sigue tiene menos de 100? Estas son las cosas que degradan el Estado, degradan la sociedad y hace que tengamos un capitalismo de amigos y un capitalismo prebendatario. Cuando usted tiene que pedirle permiso a cada funcionario para hacer una cosa cuando tiene una iniciativa y por ahí alguno pide, por ahí da pie a corruptela. Esto es lo que Argentina no puede ser. Y esto es lo que nos lleva también a esta discusión que no existe de Estado o no Estado. Los Estados están para ser eficientes y el sector privado está para invertir y el Estado, el sector privado y el complejo académico y científico están para hacer la planificación a largo plazo. ¿Quién es el que planifica en Estados Unidos? Señalaba bien Facundo recién cómo da empleo a través del complejo industrial militar que lo financia y lo apoya el propio Estado americano. Pero planifican en conjunto. Usted vaya a cualquier universidad, y Facundo estudió en la Universidad Americana, y ahí está el Estado, el complejo académico y el sector privado. Eso es sumar las inteligencias. A mí por ahí me preguntan, ¿cómo hicieron en Córdoba, gringo, para hacer tantas cosas? Y bueno, nosotros tentamos ser normales, nosotros tentamos trabajar juntos, sector académico, sector privado y el Estado, que es la manera de que se vaya hacia adelante. Y la otra cosa es tener políticas que trasciendan en el tiempo. Argentina, si me preguntan hoy, con la edad que tengo y de haber sido protagonista de la década del 70, ¿cuál es la única política de Estado que tiene permanente en el tiempo? El mantenimiento de la democracia como sistema. Y la verdad que me alegro, porque para quienes nos tocó vivir los siglos del 70, la democracia es un valor supremo y la libertad es un valor sacrosanto. Pero no puede ser que el único consenso sea mantener el sistema democrático. Precisamos tener otros consensos que nos permitan ir hacia adelante y no volver hacia atrás. Señalaba al inicio cómo cambiaron la ley de economía y conocimiento y ahora vuelta para atrás en no solo lo que es la inversión en ciencia y técnica, sino también en la ley que se había aprobado con el consenso de toda la fuerza de que había que destinar el 6% del PBI a educación. Eso es volver para atrás. Y también está el otro elemento que es creer de que cuando uno llega, se funda el país. La verdad que si cada uno que llega cree que va a fundar el país,
avanzamos y retrocedemos, y lo grave no es que quedemos en el mismo lugar, estamos para atrás, la consecuencia se paga. El 53% de pobres es la consecuencia de lo que nos pasó en estas últimas 2 décadas. Y si hay recursos, por supuesto que hay recursos. Hay recursos, es solo poner en marcha el aparato productivo, comenzar a desarrollarnos, que vamos a tener financiamiento. Lo que no podemos es decir, el financiamiento va a tasa regalada y les regalamos a los que son amigos del poder, porque en definitiva es eso, o poner una tasa de interés que son impagables. Yo no consigo entender hasta el día de hoy por qué los créditos para la vivienda no se indexan con el salario y por qué no tienen el tope de un 25% del ingreso salarial familiar. Y se insiste con los créditos en UVA por que tenga como techo la cuota el 25% del ingreso salarial y que la pasen para el final a lo que queda que la gente no pueda pagar. Pero esto es de sentido común, no hay que ser un genio para darse cuenta de esto, porque así es como se hace en todos los países del mundo. Me parece que estas son las cosas que Argentina tiene que poner en marcha, pero recursos vamos a tener, y lo importante es de que también la política de financiamiento sea a una tasa razonable, que haya crédito a largo plazo, que haya tasa subsidiada para las pequeñas y medianas empresas y que haya en la inversión de ciencia y tecnología también las apuestas para desarrollar startups, porque eso es lo que nos va a permitir estar en la cola del viento que nos lleve al progreso. Pero no tengo duda que tendremos financiamiento. Muy interesante. Es muy interesante esta conversación que se da en función de las ideas, ¿no? Se escucha permanentemente propuestas, ejemplos, datos comparativos, pero que a su vez tienen su diferencia con la idiosincrasia argentina. El tema es que diagnosticamos permanentemente, lo hacemos en lo cotidiano, lo hacemos cuando vemos un canal, una entrevista, cuando escuchamos discutir sobre esto. Nos preguntamos incluso si pensando en este futuro, en este 2050, como dice la consigna hoy, podemos pensarlo si la pobreza se mantiene en este nivel. Porque uno piensa que el conocimiento, que es tan importante y que tanta mirada del mundo tenemos respecto al conocimiento en Argentina, la educación, todos estos valores que son sumamente importantes, pero a veces si la pobreza está tan alta, se vuelven casi imposibles, ¿no? Entonces, en función de esto, ¿cómo pensamos la Argentina del 2050 con la pobreza que tenemos actualmente? Bueno, buena pregunta. A Nehru fue, como saben, el arquitecto de la India moderna. India ahora, más allá de que es el país con más habitantes del mundo, ha superado a China, tiene, y que hay una enorme pobreza, está evolucionando, está en vías de desarrollo. No como nosotros estamos involucionando. Pero Nehru fue, cuando dejó de ser colonia india, el primer arquitecto de esta India actual, que tiene muchos núcleos de innovación, de ciencia, de tecnología, que una economía que quizás va a ser una de las más importantes. Entonces, a Nehru le hicieron esa pregunta, porque él empezó a invertir, cuando Nehru asume, empieza a invertir en la economía del siglo XXI, que es la educación, la innovación, la tecnología, la ciencia. Y los opositores lo criticaban, le decían, no, Nehru, somos demasiado pobres para gastar plata en educación, en innovación, en ciencia y tecnología. Y Nehru les dijo, justamente, porque somos muy pobres, no podemos dejar de invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. O sea, acá insólitamente algunos ponen la excusa de pobreza para no invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. En Argentina tenemos que entender que sin industria no hay desarrollo. Sin crecimiento no hay dólares. Y para eso tenemos que tener una generación de valor agregado que hoy no la tenemos. Y para eso hay que invertir en la gente, porque Juan puso el ejemplo
después también lo mencioné yo, de la economía del conocimiento, que es un gran potencial. Tenemos a Mercado Libre, tenemos a Globant, tenemos miles de empresas, startups que mencionaba. Somos el país con más unicornios, creo que en Sudamérica. Unicornio significa que de la nada, en unos años, valen más de $1.000 millones. Pero ¿qué problema tienen hoy estas empresas tecnológicas? La que tuvo Toyota hace un tiempo, cuando quería contratar gente, pero no tenía gente capacitada, educada o con las habilidades cognitivas para realizar la tarea. Por eso un problema que vamos a tener, si queremos invertir en valor agregado y salir de esta pobreza generalizada con valor agregado, con educación, es nutrir a los chicos, es invertir en la gente. Y les cuento un experimento del Banco Mundial. En Ecuador, agarraron a chicos de clase media, media alta, y les mostraban imágenes de saco, camisa, micrófono, zapato. Por ejemplo, 30 figuras. Y los chicos de clase media, media alta, denominaban 30 figuras. De 30 a 30. Agarraron chicos de barrios muy pobres, con poca nutrición, con poco estímulo afectivo, cognitivo, y no podían nombrar de las 30 ni 8. Entonces, si nosotros no empezamos a invertir en la gente, por más que tengamos estas ideas de innovación, de ciencia, de educación, de tecnología, no vamos a tener los cerebros preparados para aprender. Así que te respondo como Nehru le decía a los hindúes en su época. No pueden poner de excusa la pobreza para no invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. El otro punto que quiero ir a lo concreto del desarrollo es que en la Argentina faltan instituciones intermedias que vinculen. Ustedes ven que tenemos universidades, tenemos el CONICET, se genera conocimiento, pero se ventea el conocimiento. Tenemos empresarios, innovadores. No le podemos pedir a un empresario, un innovador, que genere ciencia, conocimiento. O sea, tenemos que entender que la riqueza de los países para mantenerse en punta es la capacidad de producir nueva tecnología, nueva idea, nuevos conocimientos. Los que producen esas ideas de las universidades, del CONICET, no pueden ser innovadores o empresarios. Algunas excepciones hay, pero en general no tienen la mentalidad de un emprendedor, de un empresario. Y a los empresarios, emprendedores, no les podemos pedir que sean científicos. ¿Qué pasa en el mundo? Hay instituciones intermedias, en Alemania, en Inglaterra, en Australia, en Israel, que conectan. Acá tenemos oficinitas, no tenemos instituciones intermedias que conecten el conocimiento que se genera en la Argentina con la producción de ese conocimiento en un valor económico. Entonces, la gente critica, las universidades discuten cosas abstractas. En todo el mundo el conocimiento es abstracto, pero en el mundo hay instituciones intermedias que acá no existen, que vinculan la creación del conocimiento de un país con la creación del valor económico a partir de ese conocimiento. Eso quería remarcar, que no solo es invertir en ciencia y tecnología, es vincular el conocimiento que produce un país con el sector productivo, con el sector económico. Y eso no lo tenemos. Así que mirá si no tenemos posibilidades de tener recursos, porque estamos viviendo con una mentalidad de que somos ricos en recursos naturales y que los recursos naturales nos van a salvar. Eso, lamentablemente, sería bueno que sea así, pero no es verdad. No podemos mentirlos. Así que la creación de estas instituciones intermedias y la inversión en la nutrición infantil, en la educación, y con esto termino, ¿qué es la educación? Ojalá que cuando yo hubiese tenido la edad de estos chicos que están atrás, me hubiesen explicado qué es la educación. La educación no es solamente aprender datos, obviamente que es aprender algo. La educación es mucho más. La educación es darnos una brújula confiable para navegar en un mundo dinámico, cambiante. La educación nos da la autoestima para perseguir los sueños. La educación nos hace más libres. La educación es coraje. La educación es potenciar los recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. Y la educación, se lo digo al presidente actual, que habla todo el día de economía, la educación es la economía del siglo XXI. Los países desarrollados que quieren mantenerse en la punta o los países que quieren desarrollarse compiten por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer la última pregunta antes de que hagamos el cierre con estos dos invitados de lujo,
pero no puedo soslayar que hemos tocado todos los temas trascendentales y falta uno, que es el tema del ambiente. Y teniendo en cuenta decisiones que ha tomado Argentina recientemente y teniendo en cuenta que estamos frente a una sequía bastante importante y que ha habido situaciones en este último tiempo que nos han marcado y nos ha dolido muchísimo, pensar esto, ¿no? ¿Cuál es la prioridad que tiene el ambiente, el cambio climático y las medidas que pueden hacer para prevenir crisis o situaciones como las que se estuvieron viviendo en función de esta Argentina que queremos planificar para el 2050? Y hay que cumplir con la Agenda 2030 y el Pacto del Futuro. Argentina tiene que cumplir con eso, que es el cuidado del ambiente. Además, porque es un tema de sobrevivencia para poder exportar. Porque cada vez más los países que son destino de nuestra exportación van a exigir eso. O sea, es muy simple. Y el cuidado del ambiente no está reñido con la producción. Lo que pasa es que Argentina, en esas cosas que va erráticamente, nosotros que somos productores de biocombustibles, Santa Fe, Córdoba, la región central, teníamos una ley que la cambió el kirchnerismo y nos puso un menor corte. Cuando Brasil, Estados Unidos y los otros productores de biocombustibles, que es una energía más limpia que la de los combustibles fósiles, van exigiendo mayor corte, en Argentina volvemos para atrás. Y ahora están penando nuestros legisladores nacionales de las provincias de la región centro para que se levante el corte de biocombustible. Por darle un ejemplo, pero no está reñido el progreso y el desarrollo con el medio ambiente. Se trata simplemente de seguir lo que marca la Agenda 2030 y lo que marcó el Pacto de Futuro, porque es lo que nos va a permitir tener un buen cuidado del ambiente y también desarrollarnos como país. Y quiero, si bien no está referido, quiero hacer otra cosa también que me parece clave para el desarrollo argentino. Basta del ambacentrismo, basta de que Dios está en todas partes, pero atiende solamente en Ciudad de Buenos Aires. Este es otro tema central que hace falta. Porque cuando yo siempre digo, que alguien me explique por qué si tenemos Vaca Muerta, no tenemos el gasoducto al NEA. Hace más de 20 años que lo licitaron. Y toda la franja del NEA, Formosa, Chaco y la Mesopotamia no tiene llegada de gas natural. ¿Por qué no se hizo esa obra? ¿Por qué no tenemos el paso bioceánico? ¿Por qué no se conecta la hidrovía Paraná-Paraguay con el Océano Pacífico? Hace más de 30 años que damos vuelta. ¿Y saben por qué? Porque no están en el AMBA. Esto es del interior. Mientras se arrincona el NOA, que tiene posibilidades mineras y en otras cosas ahora, contra la cordillera y no tiene salida al mar. Y ha habido ofrecimientos para hacer el corredor bioceánico, que por lo menos el central, que saliera desde Santa Fe hasta los puertos chilenos, con financiamiento y todo. Y a mí me contestó un ministro nacional del periodo 2015-2019, no, al Asia nos conviene ir por el Atlántico. Pero evidentemente que no salió del barrio donde vive, que es Recoleta. No tiene idea de lo que pasa en el país. Que alguien me diga también por qué no está en Tierra del Fuego el puerto de aguas profundas que le licitaron en el año 94. O sea, se sale para ir a la Antártida todavía del puerto de Buenos Aires. Esa es la Argentina ambacéntrica, es la Argentina donde todavía hoy los subsidios siguen concentrados en el AMBA. Si no, fíjense cuánto paga el boleto un habitante de Santa Fe y cuánto paga un habitante del AMBA. Fíjense cuánto paga del boleto alguien que va al Gran Santa Fe o va al Gran Rosario y cuánto paga alguien que es del AMBA cuando tiene que tomar 2 colectivos. Le aseguro que sigue siendo 3 o 4 veces más caro el boleto en el interior. Y ni hablemos de los subsidios el agua y las cloacas. Nosotros, además de tener que pagar lo nuestro en el interior, tenemos que pagar la del AMBA, que es AISA, que dice que la van a privatizar, pero ahí sigue AISA recibiendo subsidios. Lo mismo con la tarifa de energía eléctrica. Veía el otro día a uno de los dueños de una empresa de distribución de energía
del AMBA que decía, no, nosotros no podemos pagarle a Camesa mientras nosotros tenemos que ponernos religiosamente. Camesa es la empresa que es la que distribuye la energía a los distritos en el país, ¿no? Ellos no la pueden pagar. Y nosotros el interior la tenemos que pagar religiosamente. Por eso la energía sigue siendo más barata en el AMBA que en el interior. Y que alguien me explique por qué la nafta cuesta menos en el AMBA que en la Patagonia que produce el petróleo. Argentina tiene que cambiar eso. Argentina en el plan de desarrollo tiene que plantear el federalismo. Y eso es responsabilidad de nosotros que somos del interior. Y en esa responsabilidad que tenemos del interior, yo estoy convencido que siendo la región centro, que integramos Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, a la cual podemos agregar el corredor central, el núcleo y el sujeto económico más activo de la Argentina, nosotros tenemos como región centro también la responsabilidad de plantear permanentemente la necesidad de federalismo y plantear la medida que lleven al federalismo. Que alguien me explique por qué las provincias no tienen que ver con la hidrovía Paraná-Paraguay. Estamos discutiendo eso. ¿Cuándo son el río que pasa por nuestra provincia? Y es tan centralista Argentina que le decía un amigo de Santa Fe, a cual como cordobés agradezco el acueducto, pues nosotros somos una provincia que no tiene mucha agua. Córdoba es una provincia que, si no hubiera sido la visión de los gobernantes de inicio del siglo pasado, que hicieron los diques en los arroyos serranos, no tendríamos la cantidad de habitantes que tenemos. Por eso agradezco eternamente al pueblo de Santa Fe, al gobernador Liche, al gobernador Perotti y al gobernador Puyaro, que van adelante en esta obra junto con Córdoba. Pero alguien me explique por qué, si viene el río Paraná y está a la vera del río Paraná, Chaco y Santa Fe, no un cubo de plata para hacer los acueductos que le den agua potable que viene por el quinto mayor acuífero del planeta, que es el acuífero Guaraní. Porque el agua no podía faltar en el AMBA, pero si faltaba en el interior a nadie le interesaba. Estos son los temas que tienen que formar parte de la agenda de un programa de desarrollo. Y creo que, como dije hace unos instantes, la región centro, que es el sujeto económico dinámico por excelencia, tiene un rol fundamental para jugar a que haya federalismo en serio de una vez por todas en nuestra bendita patria. Facundo, yo diría poner algunas prioridades que tiene que tener la agenda que mencionaba recién Juan en torno a esta misión hacia el 2050. Sobre todo que tenga la posibilidad de tener un consenso con la política y también eventualmente con la sociedad que se compromete a través de instituciones intermedias, a través de las propias universidades. Digo, ¿qué podemos poner en agenda como prioridad para que se retome el diálogo, pero pensando en esa matriz productiva que queremos tener en el 2050? Bueno, yo felicito realmente a Nico y a todos los organizadores, porque lo que tenemos que hacer es hablar de esto, del desarrollo, casi como una... Las personas necesitamos propósito para vivir. Tener un propósito, cualquiera que sea, a nivel personal, nos permite vivir mejor, ser más felices. Y los países también tienen que tener propósito. Argentina no tiene un propósito. Lo tuvo con la democracia. En la democracia no importaba si uno era peronista, radical, socialista, independiente, estamos todos a favor de esa epopeya. Yo me enamoré un poco de la política a los 14 años, después me fui a la medicina, a la ciencia, pero me impactó esa cosa que viví cuando era chico bueno, gente como Juan luchó por eso, pero yo fui beneficiado de ese marco de época, un proyecto común, que es el único que se sostiene, es la única misión conjunta. Bueno, creo que la próxima misión es el desarrollo, o sea, entender que como a nivel personal necesitamos un propósito, los países también necesitan propósito. Y yo le pregunto a cualquiera de ustedes, gente muy informada, gente muy influyente, ¿cuál es el propósito de Argentina? Nadie sabe.
no tenemos propósito. Yo creo que el desarrollo es un propósito que excede a un sector político y esto lo tenemos que lograr entre todos. El ejemplo que decía Juan de lo público y lo privado. Si uno agarra el celular ahora, Google nació en cierta manera, o GPS, de inversión estatal del conocimiento militar que luego las empresas privadas lo utilizaron. O sea, acá lo público, lo privado, los ricos, los pobres, los radicales, los peronistas, los del PRO, los liberales, todos tenemos que entender que por encima tiene que estar la misión del desarrollo. El propósito que necesitamos es el desarrollo, como lo fue la democracia en un momento. Y yo lo charlaba con Nicolás hoy, cuando me fue gentilmente a buscar a Paraná, que los chicos no creen en la democracia. Los jóvenes hoy en la Argentina hay encuestas que muestran que no creen en la democracia. Y esas mismas encuestas muestran que los jóvenes en la Argentina piensan que para hacer plata en este país se necesita ser futbolista, político o narcotraficante. O sea, hoy los jóvenes en la Argentina piensan eso, que para hacer plata en este país, los jóvenes de Canadá no piensan esto. Los jóvenes de Uruguay no piensan esto quizás. Pero acá en la Argentina los jóvenes piensan que para hacer plata en este país se tiene que ser político, narcotraficante o futbolista. No podemos tener todo lo que hablamos no se puede implementar si no cambiamos la mentalidad. Y los jóvenes no creen en la democracia hoy. ¿Por qué? Y se lo dice un radical. Alfonsín nos prometió algo que no se cumplió, o decía algo que no. O más que un radical se lo dice un alfonsinista, que después fue crítico de Alfonsín, pero me enamoré de la política por Alfonsín. Alfonsín dijo, ustedes lo recuerdan, o los chicos quizás no lo saben, con la democracia se come, se cura y se educa. Y no cumplimos eso. Como sociedad no cumplimos eso. Entonces, hoy si no hay desarrollo, no va a haber democracia. Los chicos dicen, cuidemos, cuando nosotros los más adultos decimos, cuidemos las instituciones. Los chicos dicen, ¿qué instituciones? No me dieron nada las instituciones. No me dieron prosperidad, no me dan esperanza. O sea, hoy para cuidar la democracia necesitamos desarrollo. Si no hay desarrollo, va a peligrar la democracia. Y termino diciendo, no sé si creo que es lo último, ¿no? Ya. Termino diciendo que todo lo que hablamos, y podemos extendernos y hacer más debates sobre temas específicos, sobre cómo podemos pensar el desarrollo, no se puede hacer si no hay cohesión social, que es lo que nos está pasando ahora. Ahora hay un enfrentamiento por nada, una grieta, una nueva agresividad. Sin cohesión social no se puede hacer. No se puede hacer sin la ejemplaridad de dirigentes, como lo representa Juan. No se puede hacer sin instituciones. Todo lo que hablamos, por más que invertamos más en ciencia, que hagamos estas agencias que conecten el conocimiento con el sector productivo, si no hay instituciones fuertes, si no hay ejemplaridad de la dirigencia, si no hay una geopolítica bien inteligente de Argentina, seria, que sea política de Estado, y si no hay una misión argentina, un proyecto de país, vamos a hacer pequeñas cosas, pero no vamos a desarrollarnos. Y esta ejemplaridad, esta ética, esta honestidad, coincido que va a venir del interior. Yo me crié en un pueblo que a 200 kilómetros de la capital, pero tiene más que ver en Salto, en Arroyo Dulce, cerca de Pergamino, de Junín, de Arrecifes. Y esa cultura del interior tiene más que ver con un pueblo de Córdoba o de Santa Fe o de Entre Ríos que quizás con la capital, aunque esté más cerca. Y en mismos pueblos, en el interior, uno cuida el apellido, cuida los valores, cuida el ejemplo. Así que yo también creo que no solo necesitamos un país federal en los términos que lo dijo Juan, de los recursos productivos, sino también en la ética, en la moral, en la dignidad. Yo creo que si Argentina tiene alguna esperanza, va a venir del interior del país, no solo en lo productivo, sino también en lo ético y en lo moral. Muchas gracias. Y como palabras de reflexión le voy a preguntar a Juan, en virtud de la experiencia en la política, de su interés por ocupar distintos lugares para darle a la sociedad una posibilidad mejor, ¿cómo espera que sea este
trayecto, este camino que se ha consensuado, si se puede, con la política, teniendo en cuenta los objetivos a largo plazo, porque obviamente la política es importante más allá de que seguramente, como toda institución, ha tenido sus crisis, pero digo, la dirigencia política puede darle mucho a la República Argentina. ¿Cómo espera usted que sea este trayecto que se podría realizar en función de la expectativa del 2050 y un país mucho más productivo? Creo que hay puntos en común que tienen que mantenerse a lo largo del tiempo. Es el acuerdo básico para que el país se desarrolle en el 2050. Te decía en una anterior intervención de que no puede ser que lo único que hemos mantenido en estos 40 años, porque no existía antes del regreso de la democracia, lo único que hemos mantenido como política de Estado es el mantener el sistema democrático. Esta es la realidad de lo que ha pasado en Argentina. No puede ser solo eso, tiene que agregársele. Está bien, los temas macroeconómicos son elementales, que habla del equilibrio fiscal, de la necesidad de desarrollar las exportaciones, pero tenemos que tener otros consensos, sobre todo en temas básicos. No puede ser que digamos, vamos al 1% del PBI en ciencia y tecnología, tenemos 0,30, sacamos la obligación del 1% y veo, Brasil tiene el 1,12. No puede ser que vayamos y vengamos. Hay que establecer 10 puntos básicos de consenso que nos permitan ir construyendo la Argentina del progreso hacia el 2050. Y la dirigencia política tiene que entender lo que pasó el año pasado. Lo que pasó el año pasado fue que tras 20 años de decadencia que nos llevó a la pobreza del 53%, y yo le doy la principal responsabilidad al kirchnerismo, porque ellos, pese a tener recitar consignas progresistas, fueron los que implantaron en Argentina un modelo autoritario, feudal, un modelo clientelista y de capitalismo de amigos y prebendario. Esta es la realidad. Pero lo que pasó el año pasado fue que la gente dijo, me tienen harto esto. Y también lo cansó Cambiemos por el fracaso del gobierno de Macri. Entonces dijeron, vamos a buscar lo más disruptivo que haya. Lo que diga son toda una porquería los políticos y que más allá de que proponga cosas que no se aplicaron en ningún lado del mundo, barra con estos 20 años de decadencia. Y por eso fue elegido el actual presidente. Esta es la realidad. Y yo no quiero que le vaya mal, simplemente señalo que hay cosas que son de sentido común. Y vea, usted no puede discutir el sentido común siempre, ni tampoco puede desafiar la ley de gravedad siempre, porque termina mal, se termina imponiendo la ley de gravedad. Usted lo puede desafiar un rato, pero no la puede desafiar. Entonces yo hago votos para que le vaya bien al actual gobierno, pero lamentablemente uno ve las medidas que va tomando y ve de que no vamos por el rumbo adecuado. Y yo creo que la dirigencia política tiene que tomar nota de eso. La verdad que mi experiencia es de que si uno se ocupa de hacer las cosas, si uno se ocupa, y yo doy, no es porque quiera hablar de mi provincia, pero cuando me dice, gringo, ¿por qué el modelo cordobés anda bien? Bueno, primero, nosotros tenemos 6 miembros en la Suprema Corte de la provincia, 3 lo designó el último gobierno radical hace 27 años y 3 se designaron estos últimos 24 años. Nunca se nos ocurrió hacerle un juicio, ni mucho menos no cumplir con un fallo del Superior Tribunal que varias veces nos dio por la cabeza al Estado. Jamás se nos ocurrió tampoco de que el Consejo de la Magistratura lo maneje la política, en Córdoba lo maneja el Poder Judicial, la Facultad de Derecho y las organizaciones de abogados, son la mayoría. Y no puede cambiar el gobernador el orden de mérito que surge cuando se pone un fiscal o un juez. Eso da confianza. Como da confianza también el no espiar a nadie, el no perseguir a nadie, el no denostar a nadie. Y da certeza el tener equilibrio fiscal permanentemente. Eso es lo que la confianza y la certeza es la que nos permitió a nosotros trabajar de manera conjunta. Y les aseguro que muchísimas de la obra que por ahí como me dicen gringo en Córdoba o muchísimas de las acciones que hacemos junto con el sector privado no fueron idea de los funcionarios del gobierno. Primero porque nadie tiene la suma del saber público.
Segundo, porque la realidad es mucho más rica que lo que pueda pensar un funcionario público en una oficina. Sí fueron el resultado de la interacción y el de trabajar juntos. Y la confianza, mala certeza, es la que permite que trabajando juntos podamos, por ejemplo, hay puesto en marcha un plan de pavimentación de la red terciaria con un consorcio único que paga la mitad el Estado de lo que proviene del impuesto inmobiliario rural y la otra mitad por ley de mejora, por contribución por mejora a los productores agropecuarios beneficiados. Y el consorcio, la presidencia la ejerce el sector privado, alguien de la mesa de enlace. Porque hay confianza, lo mismo que la promoción de exportaciones la dirige la gente de la Unión Industrial, porque hay confianza, lo mismo que la agencia de competitividad o la de innovación, la agencia de innovación, donde estamos juntos la universidad, el Estado y los privados. Porque en definitiva, lo que hemos tentado hacer en estos años ha sido ir coordinando esa energía creativa que tienen los cordobeses para que la provincia, pese a las dificultades que atraviesa nuestra patria, pueda seguir hacia adelante y siempre apostando a la producción, siempre apostando a subsidiar el empleo y no el desempleo. Entonces, se me dicen, ¿vos andas tranquilo por la calle después de haber sido 3 veces gobernador? Sí, yo ando tranquilo. Primero, porque tengo tranquila mi conciencia. Y segundo, porque creo que hacer política es tentar el progreso de la sociedad que expresas. Hacer política no puede ser un método de ascenso social de quien la practica. Y hacer política para hacer progresar a tu sociedad significa escuchar lo que plantea la sociedad y significa potenciar lo mejor que tiene la sociedad para que la sociedad pueda ir hacia adelante. Y lo mejor que tiene Argentina son los argentinos, no son los recursos naturales. Lo mejor que tiene Argentina es nuestra gente. Y es mentira que los argentinos seamos vagos. Tuve hace pocos días en Montevideo que había justo donde yo paraba un congreso de ginecología y me decían 3 médicas jóvenes, digamos, 40 años, gobernador, nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana, tomamos 3 colectivos para ir a laburar y volvemos a las 8 de la noche. Esa es la Argentina. Eso es lo que somos los argentinos. Y sin embargo ella es preocupada por cómo está el país. Pero es mentira que los argentinos seamos vagos, es mentira que nos guste la ley del menor esfuerzo. Lo que precisamos es tener un sueño común. Precisamos tener un horizonte hacia dónde vamos y precisamos organizarnos para alcanzar ese horizonte. Y creo también que más allá de la debacle que nos metió el kirchnerismo y más allá de lo que haga, y le deseo el mayor de los éxitos al nuevo gobierno nacional, creo que va llegando la hora de la sensatez, del sentido común, la hora de la producción y el trabajo, la hora del federalismo en Argentina. Y yo los convoco a todos a que constituyamos una fuerza que exprese eso: producción, trabajo, sentido común, país normal y federalismo. Que ahí Argentina sale y va a salir muy bien y le va a dar un progreso a sus hijos. Bien, para cerrar quiero decir que es impresionante cómo se han cruzado los caminos del discurso. Escuchaba atentamente y Facundo hablaba de esperanza, de expectativa, lo hizo Juan también en el cierre. Digo, es esta mirada de irnos hoy un poco más reconfortados, de saber que podemos conversar, que podemos planificar, que podemos soñar y que podemos plantearnos nuevos desafíos en conjunto y caminando en el mismo sentido, más allá de las propias diferencias que existen siempre, pero cuando se ponen al servicio del otro casi que desaparecen, como ha pasado en la democracia. De manera tal de que hasta aquí llegamos, hoy nos vamos con muchas ideas para pensar, estamos sumamente agradecidos de su presencia aquí, de que lo hayan hecho posible las instituciones que participaron y al público, muchas gracias. Les agradecemos con este aplauso a los expositores.
Y cerrando este encuentro, las autoridades, organizadores, van a hacer un presente a los dos expositores de esta tarde, a Facundo Manes y a Juan Schiaretti.